Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Rogelio Jiménez Pons. Gracias, Rogelio, por estar aquí. Gracias, Javier. Muy amable por recibirme. Bueno, uno de los temas que han dividido a la sociedad y es un tema importante en la agenda del gobierno federal es sin duda el famoso Tren Maya. Hicimos un programa con Iván Restrepo. Nos comentaste que tenías algunas cosas que puntualizar y me gustaría que nos las compartieras. Sí, cómo no. Primero, entender que el proyecto del Tren Maya es un proyecto de desarrollo integral. No es solamente un proyecto de infraestructura de un vehículo que se transporta de un punto a otro punto. El proyecto Tren Maya es una concepción de desarrollo de toda la región, principalmente por sus efectos en el ordenamiento territorial. ¿Y a qué me refiero? Y te voy a ir más o menos describiendo. Claro. Primero, sobre todo a la comunidad ambiental que es la que más se ha manifestado, y en ese caso está hablando Iván Restrepo. Toledo. Toledo, ahorita platicamos un poco lo que pasó con el maestro Toledo. Comentar es que un tren contamina 100 veces menos que una carretera. Tiene una serie de virtudes en términos de eficiencia de transporte, todo eso. Pero no solamente eso, si una carretera tú en cualquier momento te puedes bajar, y ahorita muchas carreteras han servido para precisamente invadir zonas, y ahora sí que pues en cualquier parte te bajas. En cambio, un tren es puntual en su desarrollo. Un tren normalmente va a una estación y de la estación se genera un ordenamiento. Nosotros queremos aprovechar esa virtud de los trenes, que el ordenamiento territorial a través de las estaciones nos permite crear algo que se dejó hacer en esa zona. ¿Qué se dejó hacer en esa zona? Y eso es fundamental, se dejó de hacer la planeación territorial. Hace mucho tiempo en Cancún se hizo un proyecto que fue exitoso en términos económicos, pero no lo ha sido en los términos sociales como quisiéramos. Si bien tuvo un gran auge, es un gran generador de empleo y de divisas. Yo te podría decir hoy día que la mayor parte de los trabajadores que viven en Cancún no viven felices. ¿Por qué? Porque la planeación tuvo un límite, y vamos a hablarlo así tranquilamente, un límite hasta la clase media. Claro. Los grupos sociales de trabajadores no fueron beneficiados por la planeación. Hoy día tienes una zona turística importante, grandes inversiones, ya no solo Cancún, sino todo lo largo de la Riviera Maya, pero serios problemas ambientales, serios problemas sociales. La gente tiene que trasladarse, inclusive quien trabaja en la misma isla de Cancún, hay quien tarda hasta 3 horas en llegar a su casa. Sí, pasan por ellos, ¿no? A otras comunidades y los llevan. Y ahí había problemas de conectividad terribles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que se presentó un problema de ausencia del Estado, después de que hizo inicialmente, que detonó todo esto en principios de los 70s, que detonó el proyecto. Después hubo una completamente ausencia, y solamente las fuerzas del mercado en la especulación y en el desorden se manifestaron en toda esa parte. Yo te traía, entre otras cosas, el qué pasó con algunos lugares. Por ejemplo, Playa del Carmen, que Playa del Carmen tiene un crecimiento impresionante en las últimas décadas, ha tenido uno de los más grandes en el mundo, pero carente completamente de planeación. Tulum, por ejemplo, que es un lugar donde hay una hotelería sumamente exquisita, sumamente refinada, que puede cobrar hasta $3,000 la noche, no tiene drenaje, no tiene agua potable, tiene problemas de conectividad terribles. Y los salarios a los trabajadores son... Se les va todo en conectarse, o sea, son servicios caros, en fin, es una situación. Por otro lado, el resto del sureste está deprimido, y ha venido estado deprimido desde los últimos 30 años. Campeche y Tabasco particularmente han tenido decrecimientos anuales de cerca del 10% anual. Entonces, son golpes muy fuertes a todo este desequilibrio de esta región. ¿Qué pretende el Tren Maya? ¿Qué pretende este programa de desarrollo? Precisamente incidir en muchos factores económicos, empezando por el territorial, para ir generando una infraestructura que permita, por un lado, llevar un flujo muy importante de norte hacia sur de gentes que visites, pero bajo un esquema muy distinto, porque también yo he oído que existe el temor de que se repita Cancún. Eso para nada. Es obviamente quien pretenda que coloquemos cercanos a Calakmul, Cancún, es absurdo. No está. Estás hablando de una hotelería de muy bajo impacto, una hotelería con muy bajas densidades, nuevos centros urbanos que, a diferencia de los actuales, estén planificados para realmente tener alternativas energéticas, alternativas de
bienestar muy distintos, ¿no? Por decirte algo, las reservas que estamos ahorita conjugando para hacer nuevos centros de vivienda y de servicios van a tener una proporción de alrededor entre el 60 y 70% de áreas verdes contra un 30-40% de zonas urbanizadas. ¿Por qué? Pues porque no podemos mantener ahorita el esquema que existe de pequeñas callecitas sin árboles en Tulum o en Playa del Carmen, ¿no? Son desarrollos inerciales que se han venido desarrollando. Ahora, otra preocupación muy importante, ¿qué va a pasar con la selva? Esa he oído hoy que dicen que son 1.500 kilómetros que se va a arrasar la selva. Para empezar, ya hay 730 kilómetros de vía existente, que va de Palenque hasta Valladolid. Es una vía que se construyó en 2 etapas, una parte en el siglo XIX y una parte muy importante a mediados del siglo XX. Son zonas ya afectadas ese tiempo, entonces ya son zonas que no tienen árboles, por decirte algo, está el derecho de vía donde va el tren. Y por otro lado, la parte nueva, que es de Cancún hacia el sur, hacia Bacalar, Chetumal de nuevo hacia Escárcega, donde pasamos por la reserva de la biosfera, ahí nos vamos a ir por o los derechos de vía de las carreteras o los derechos de vía de las líneas eléctricas. Y una cosa que es muy importante, mucha gente dice, oiga, no pasen por ahí, ya no hay que tocar esto, ¿no? Por favor, no toquen para nada eso. Si nosotros dejamos las cosas como van, y es muy importante que la gente vea qué está pasando en este momento, tanto por el lado de las ciudades existentes como por el lado de las selvas existentes, hay una pérdida anual de 1.400 hectáreas tan solo en Calakmul, pérdida por tala clandestina, quemas, potrerismo, etcétera, etcétera. Y te voy a dar un ejemplo de cuál sería una cuestión cuantitativa. Si el tren que pasara los 120 kilómetros, que es el paso por la zona de Calakmul, nosotros podáramos los 30 metros de ancho, estamos hablando de 360 hectáreas, una sola vez. No va a ser el caso, yo repito, vamos a irnos por donde ya existen derechos de vía, donde ya existe la parte talada de las líneas eléctricas y la carretera. Pero eso comparado con lo que se pierde anualmente es impresionante. Pero entonces, son 2 temas, perdón, ¿no, Rogelio? ¿Qué va a garantizar que, digamos, esta ruta? El plan de desarrollo que acompaña al proyecto del tren, que es la parte más importante. El proyecto tren inclusive te trae unas láminas que después veremos cómo hay que atender fundamentalmente a las 84 comunidades que viven en torno a Calakmul. Esas 84 comunidades son o aliadas del desarrollo sustentable o enemigas, porque con la marginación que actualmente viven, se prestan a que las mafias que explotan las maderas preciosas los contraten. Entonces, ¿qué tenemos que atender? El punto fundamental de la selva. ¿Por qué se pierden las selvas? ¿Por qué se perdió el Ajusco? ¿Por qué se perdieron los Chimalapas? ¿Por qué se está perdiendo Montes Azules? Por el problema social. Si no atacamos al problema social, esta gente que vive en la marginación es la primera que está alterando todo el medio ambiente. ¿A eso te refieres cuando hablas de una propuesta integral? Así es. Entonces, ¿y cuál es la propuesta, digamos, social para evitar que eso ocurra? Atender a esas comunidades tenemos que, atendiéndolas con programas, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de contención, por ejemplo, en estas 84 comunidades, metemos programas de extensionismo, con 2 programas fundamentales, el Sembrando Vida y preservación de selva, para pago de servicios ambientales. Aparte, en esas zonas de contención donde ya existen comunidades, establecer una zona donde ellos puedan, de acuerdo a la vocación de la zona, programas de estímulo de producción. Por ejemplo, ahorita está echado a andar un programa de mieleros en la zona de Calakmul. Entonces, toda esa serie de programas, llevar agua, que es muy importante, que no hay problemas de agua muy serios en esta zona. Todo ese tipo de cosas es atender a la comunidad. ¿Para qué? Para que el programa y meterlos en un encadenamiento productivo que lleve hacia las ciudades que están ahí inmediatas, por ejemplo, Xpujil, en el caso de Calakmul, que Xpujil tenga ahí un centro de acopio de producción. El tren también pretende llevar no solamente turistas en un sentido, que te comentaba, llevar del norte hacia el sur, sino del sur hacia el norte producción, sobre todo de productos agrícolas orgánicos, que es donde pueden ser competitivos los campesinos. No, la miel ya es competitiva, incluso en Alemania tiene es un increíble, gran mercado, pero ¿no? sigue habiendo mucho intermediarismo. Nosotros hemos localizado a muchos productores de miel, hemos estado con ellos, que ellos venden a 40 el botecito, inmediatamente ya se vendió a 400, llega a costar aquí a México, sobre todo la melipona, hasta 1,000 y pico. Lo que queremos hacer ya son una serie de integrados a cadenas de valor. Hay un mapa muy interesante que tenemos ahí de registro de cómo está todo el sureste.
Hay las primeras gráficas se salen de la producción, todo está a colores, todo el mundo produce frutas, carne, etcétera. Pero a la hora de ponerle un elemento de valor agregado, de meterle algo más a la producción, desaparece el plano, se pone en blanco completamente. ¿Qué significa? Que todos los productores de cuestión básica no tienen un ingreso adicional. Ahí es donde va a incidir mucho el tren. Vamos a crear precisamente las cadenas de valor, cadenas de frío, por ejemplo, un tipo de vagón. En fin, todo ese tipo de cosas son parte del proyecto integral de desarrollo. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo, Claro que Rogelio. sí. Gracias. Te recuerdo que estamos con Rogelio Jiménez Pons, que es el director general de Fonatur. Nos está explicando la propuesta, digamos, gubernamental en este proyecto que es el famoso Tren Maya. Rogelio, es bastante clara la propuesta, creo que tiene mucho sentido. Sin embargo, uno de los cuestionamientos principales, o para mí centrales, es que no se ha consultado a las comunidades, digamos, afectadas o las que están asentadas en esa zona. Y yo, sinceramente, comparto el punto de vista de Restrepo y del maestro Toledo, de que tendría que consultárseles de manera puntual y darle respuesta a lo que nos están planteando. Sí, lo que pasa es que aquí sí hay una cuestión de tiempos. La primera etapa, como te he comentado, donde ya existe vía, ya es una zona afectada. De hecho, tenemos un tipo de permiso especial por ser una zona afectada ambiental. Y la segunda etapa, que son el resto de los recorridos, por ejemplo, el caso muy particular de Calakmul, el sur de Quintana Roo. ¿Cuántos kilómetros son de esa otra parte? Porque hicieron... Son como 800 kilómetros aproximadamente. Tenemos 730 de la otra y los otros son como 800. Porque yo vi una convocatoria para la adquisición de vías y eran 7 tramos de ¿cuántos metros? De no, eso es para la ingeniería básica. Para la ingeniería básica. En total son 1.500 kilómetros. Okay. Lo que pasa es que en el proceso inicial de obra, que es la primera parte donde está, digamos, lo fácil, ya se tiene que hacer un tipo de distinta consulta. Donde sí se van a hacer las consultas y donde es toda la parte nueva, ahí sí tenemos que hacer inicialmente la ingeniería básica, porque es fundamental saber si va a haber puente o túnel, por decir una cosa, ¿no? Qué tamaños van a ser las alcantarillas. Ya que uno tiene eso, entonces pasamos a la parte inmediata, que es el estudio de impacto ambiental, porque ya tenemos la medición de qué cantidad de elementos estamos afectando. Y en paralelo empezamos a hacer la consulta a los pueblos para ver cómo quieren que se haga todo este tipo de cosas. En el caso de que haya zonas que digan, nosotros queremos conservar la selva como está. Pero es que realmente nosotros ya hicimos un censo, digámoslo así. Nosotros tenemos presencia desde hace más de un año y te puedo decir que nosotros, ahora sí, en el territorio, te garantizo que tenemos más de arriba del 90% de aprobación de la gente. Hemos tenido muchísimas reuniones. Yo particularmente he estado en Calakmul más de 10 veces con todas las comunidades. Ha habido inclusive, mira, hoy día, las anuencias, que es muy importante este documento que te firman las comunidades, tenemos el 98% de las anuencias. Yo he estado sentado con los del 2% y les he dicho, oye, ¿por qué nos firma ya? No, porque a mí me den dinero de hace 20 años, de un derecho de vía de hace 20 años de la carretera. Entonces, con eso yo te puedo decir, con los pelos de burro en la mano, con las mismas anuencias, que la comunidad está de acuerdo. Entonces, ¿dónde están los detalles? En el cómo. ¿Cómo quieren el empleo? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál fuerza de trabajo? En fin, ya son otro tipo de cosas. Y además son comunidades que tienen, digamos, su propio idioma. O sea, ¿cómo se van a integrar si no comparten? Son distintas comunidades. En todo este recorrido, pues, para dar un poco de escala a la gente, es como de la Ciudad de México a Ciudad Juárez, más o menos en línea recta, o sea, suceden muchas cosas. Hay muchas comunidades. Es muy distinto lo que es inmediatamente el mismo ejido de Puerto Morelos, que es un ejido de académicos, hay gente muy civilizada en ese ejido. Es muy distinto al de Cobá, que son puros mayas, es completamente mayas. Entonces, evidentemente, hay dos lenguas fundamentales, que es el maya peninsular y el maya chol, que es la parte sur. Hay otras lenguas, pero que realmente no son predominantes, ahorita están precisamente en este tipo de cosas. Pero estamos viendo realmente distintas circunstancias, pero sí se va a hacer, para tranquilidad de todo el mundo, sí se va a hacer forzosamente. Mira, es un proyecto que tiene el acompañamiento de 3 agencias internacionales. De hecho, hoy venía de la reunión de ONU Habitat. Nos acompaña ONU Habitat, nos acompaña la UNOPS y la UNESCO. Digamos que internacionalmente están certificando los pasos que se dan. Así es. Y nosotros no nos podemos salir del librito que dice, tenemos que hacer, de acuerdo a lo que marca la OIT, tenemos que hacer ese tipo de cosas. O sea, ¿por qué?
Porque si algo tenemos que hacer es hacer bien las cosas. ¿Y qué significa hacerlas bien? Tomar en cuenta primero las comunidades. Yo no en un carácter formal, como puede ser, como debe ser, con un certificado de notarios, yo he estado ya con muchas comunidades, sentado en la zona, metido en la selva. Y todo lo que el mundo lo que nos dice es queremos jale. ¿Qué significa? Queremos trabajo. Claro. Hay muchos campesinos que me decían, no, yo sí quiero que suceda algo aquí porque mi hijo ya se fue a la Riviera Maya, mi sobrino ya se fue a Estados Unidos, necesitan jale. ¿Qué significa el Tren Maya para ellos? Un trabajo, un tipo de trabajo, pero en armonía al ambiente, al medio ambiente y en armonía a los grupos sociales. Nosotros tenemos, hay que recordar que somos un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno, nosotros vemos una preparación muy particular. Yo soy del autogobierno de arquitectura, somos una visión muy distinta. Nosotros no venimos a no tomar en cuenta las comunidades, al contrario, para nosotros el eje fundamental de atención son las comunidades y la gente. Entonces tienen un plan, digamos, en materia educativa para integrarlos de mejor manera. Así es, por ejemplo, como es un programa integral, una de las primeras cosas que estamos haciendo es capacitar. Ya desde ahorita tenemos capacitación de gentes, a muchos niveles. Entonces, un trabajo intensivo con los subsecretarios de Educación Pública, hemos tenido ya muchas reuniones porque tenemos que tener acompañamiento de todas estas instancias. Tenemos acuerdo con las 3 universidades, las 3 academias más importantes, el Politécnico, la UNAM y el UAM, con todas las universidades locales, con toda una serie del Instituto de la Frontera Sur, el Colegio de Frontera Sur, muchos institutos de investigación. Realmente yo creo que es un proyecto que se ha venido trabajando, donde lo que sí nos ha fallado es la comunicación. Y por eso agradezco. Ese es un buen punto porque tú nos estás compartiendo todo esto y de repente uno ve una reacción diferente en los medios. Sí, pero yo también quiero acotar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, nosotros, mira, por ejemplo... Un problema de comunicación del gobierno federal. Del gobierno federal y particularmente nosotros, o sea, eso sí hay que reconocerlo, no tenemos una campaña de divulgación. Yo aprovecho estas y te agradezco mucho, Herbert, en esta oportunidad porque nos permite abrir una ventana de explicar lo que estamos haciendo. Yo cada vez donde tenemos un foro lo hacemos. Ya vamos a tener una campaña formal de comunicación donde todo esto se va a ir aclarando. Pero más allá del problema de comunicación, de una problema de percepción, tenemos una serie de hechos contundentes. Por primera vez Fonatur tiene una mesa científica. ¿Por qué? Porque Fonatur... A ver, ¿qué significa eso? Por ejemplo, nosotros tuvimos, la historia de Fonatur ha significado muchas veces problemas con grupos ambientalistas o con grupos sociales. ¿Por qué? Vamos a hacerlo muy claro, por falta de sensibilidad, por falta de entender. Yo creo que ahorita nosotros tenemos que estar sometidos a la objetividad de la ciencia para atender un problema de tipo ambiental. Si hay un grupo que se dice afectado por eso, lo recibimos, lo entendemos, pero ¿cuál es nuestra interlocución con ellos? Nuestra interfaz es esta mesa científica, que tiene que darnos objetivamente. La dirige un exrector de la UAM, que es Javier Velázquez Moctezuma, que es el que está juntando. Todos nuestros convenios con las instituciones científicas son precisamente para eso. Tenemos un convenio con el Foro Científico y Tecnológico y con otras universidades. Igual manera con institutos, etcétera, etcétera. Entonces, la parte sustancial del trabajo se está haciendo. Nos está faltando la divulgación. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que la comunidad, dar un nuevo enfoque de cómo atender a las comunidades, cómo las comunidades las incorporamos. Por ejemplo, lo primero que está haciendo Fonatur es no comprarle a nadie, ni vender tampoco. Queremos asociarnos con las comunidades. Lo primero que llegamos a una comunidad, un ejido, decimos, no vendan el ejido. Por favor, no vendan. Se mantiene la tierra. Se mantiene, se mete un fideicomiso. ¿Ustedes qué deben de ganar? La plusvalía. Y la plusvalía va a dar grandes brincos, la plusvalía. Y eso es merecido pues, para los locales. Las comunidades se tienen que mantener ahí. Y en términos de hacer realidad esa plusvalía, ¿en qué repercute? ¿Simplemente en que vale más el terreno? En que ellos tienen una aportación de una renta. Esa renta les tiene que venir, significar beneficios. Es una aportación, por ejemplo, en Cobá hay un ejido, hay unos, no todos obviamente pueden participar, algunos más, algunos menos, pero el ejido de Cobá, ese ejido, pues al aportar una cantidad importante de tierra que nos está dando para un plan de desarrollo integral, ese plan pues, va a tener mayor viabilidad económica y en términos, en momentos de que ellos suscriben un acuerdo con Fonatur a partir de un fideicomiso, en ese momento empiezan a valer más su aportación. Y ya con el tiempo, lo que nosotros recomendamos es no vender, es rentar o aportar a negocios. Si viene un hotel, que no venga a comprar, porque si no te desplaza. Cuando te compran, desplazas a los campesinos y a los ejidatarios de los indígenas. No, que se queden ahí, que reciban el beneficio, que se capaciten
para que su trabajo no sea el de peyorativo, andar ahí limpiando baños, no, que sean trabajos ya de otro nivel, sobre todo las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones para que no tengan que emigrar de la región, que es lo que sucede. Es el parte del plan integral. Esa es parte del plan integral. Ustedes van a capacitar. Estamos ya capacitando mucha gente. Entonces, el chiste es todo ese tipo de cuestiones. Y es un programa de desarrollo integral. Entonces, ¿qué significa? Un paradigma distinto. Ya no hacer las cosas como se vienen haciendo, ya no hacer la exclusión, que quítate ahí te voy, vete a vivir lejos. Inclusive las formas de planeación territorial urbana es muy distinto. Nosotros le decimos planificar con valor cero, que en un momento dado, lo que es más importante, que si yo tengo la fuente de trabajo esté aquí, yo necesito que el trabajador esté cerca, que pueda llegar y que el valor inicial yo lo mantengo. Y si este valor sube, yo lo compensa con una cosa que se llama transferencia potencialidad. Entonces, ese tipo de fórmulas que ya las hemos hecho en México, yo hace 40 años hice Tabasco 2000, ahí las zonas populares dentro de Tabasco 2000 fueron pagadas por la zona campestre, por las zonas del campo de golf, todos los comercios. Se hacía la transferencia potencial y podías tener infraestructura de gente de nivel muy modesto cercana a esas fuentes de trabajo. Entonces, tenemos que ir otra vez a un corte y estamos contigo. Rogelio Jiménez Pons, entonces, ¿cuál fue, después de escuchar todo lo que nos estás poniendo en la mesa, el diferendo con gente como Toledo? O sea, yo creo que él era una persona muy informada y tenía contacto directo con las comunidades desde hace mucho tiempo. Pero no de los de la zona, inclusive lo que pasó también con los zapatistas, ¿no? O sea, también que te podía decir que ha pasado. Mira, desgraciadamente con el maestro Toledo, el día que fui a verlo, se había enfermado y él tomó una declaración mía que no se refiere en lo más mínimo para él, pero alguien seguramente dijo que creyó que me refería. No, yo me refería a otros santones de otros par de biólogos muy particularmente que ya no sé. Ahora sí que la lectura fue que te referías a él. No, fíjate que sí, pero yo se lo avisé inclusive a Natalia, a sus hijos, de que no, y fui a verlo. Fui a verlo que llevé material y a una persona, Aquino, Alfonso Aquino, que era de su gente. Le presenté todo y él estuvo completamente convencido, pero hubo una serie de malentendidos y yo no dudo que mucha gente nos haya armado contradicción entre los, pero lo más mínimo me refería contra él. ¿No? Yo que es una pena, yo considero, para mí es un gran artista, yo creo que perdimos el último gran artista que teníamos vivo, un gran promotor del arte, lo que hizo en Oaxaca. Entonces sí me duele mucho que se haya quedado. Yo lo busqué por esta aclaración, pero ya no hubo oportunidad. Y jamás me referí, obviamente, en lo más mínimo. Esto también de Iván Restrepo, porque decía que me refiero a los viejitos, para nada. Yo me refiero particularmente a dos biólogos que habían hecho declaraciones, pero eso hice una declaración de animal político de otros personajes, ¿no? Pero no era para ellos en lo más mínimo. Entonces, pero podría decirte también cosas importantes. Por ejemplo, el movimiento zapatista. El movimiento zapatista se ha quejado que vamos a destruir la selva. Bueno, yo le pregunto a los zapatistas. Tú sabes que la selva lacandona es Montes Azules. Montes Azules en el 1994 tenía 650,000 hectáreas. 25 años después, hoy día tiene menos de 400,000. La tala en las narices de los zapatistas y por mucho por los mismos zapatistas. Entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué dicen que acá, que no vamos a hacer, tenemos toda una estrategia para evitarlo hacer? Es más, una estrategia de recuperación. Mira, a final del sexenio, yo espero que Calakmul no solamente no la hayamos afectado, la hayamos fortalecido con estos programas que te menciono y posiblemente hasta duplicado de tamaño. Estamos trabajando en ese sentido con la gente de ahí, con la gente local. Es para nosotros fundamental estar con los locales, no con las agencias de fuera, sino con todos los locales. Y ahí estamos trabajando muy bien con ellos. ¿Y cómo van a corregir esta política de comunicación? Pues ya, estamos empezando. Nos urge tener ya una estrategia de comunicación que nos ayude a resolver esto y muchos otros temas que nos han... Mira, yo creo en la preocupación y en la crítica también. La crítica es bienvenida, pero sobre bases objetivas. Y la base objetiva debe ser a partir de nosotros dar información, como nos estás permitiendo en este caso. ¿Y esta mesa científica, nos puede decir quién la compone? Ya sé que son expertos, pero ¿quiénes son? Bueno, es Javier Velázquez la encabeza, él tiene una serie de Enrique Dune, está una serie de biólogos, otros son científicos sociales, esto es un grupo que está manejándose, inclusive
trabajan de acuerdo a los casos. Por ejemplo, en la parte geológica está Jaime Urrutia, que es del Centro Geofísico. Hay gentes de las distintas áreas que componen este tipo de mesa. Si, un día, si gustas, los podemos ahorita convocar a que ellos puedan presentarte las distintas facetas, porque ¿sabes? Tanto en ciencia social hay temas delicados, por ejemplo, el subsuelo de la península, es todo un tema importante conocer, los ríos subterráneos, cómo estamos evitando afectarlos. ¿No se van a afectar? No debemos afectar, o sea, precisamente en eso radica. No, si los afectan, se va todo. No, se va todo y no, olvídate, el primero que no podemos es pretender dar el menor margen de error para un error humano que nos puede significar eso. Inclusive la parte financiera es otra. Hay varias cosas interesantes del Tren Maya. Son los problemas, hoy platicamos con la gente de la ONU, consideran los proyectos más interesantes a nivel mundial. Evidentemente, pues levanta mucha expectativa, son muchos intereses, en fin, hay bastantes cosas que platicar. En materia de inversión es otro tema, porque me da la impresión que los inversionistas quieren, digamos, tener ganancias muy fuertes, y esto me da la impresión que para muchos es una inversión que les va a redituar poco. Yo no creo en ese sentido. Yo creo que si uno ve el comportamiento del mercado, mira, ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos ahorita empresas muy prestigiadas como Pricewaterhouse, Steer, Deloitte, todos que están haciendo los estudios de mercado, nos están dando resultados muy interesantes. Si tú ves la cantidad de fondos de inversión que están detrás de nosotros, pues yo creo que el orden y el desarrollo es negocio. Y si lo hacemos correctamente, quitamos 100% la corrupción, que es algo que ha perjudicado a toda la región, y metemos orden y una lógica de mercado, yo creo que tenemos bastantes negocios posibles. Es cosa de ir avanzando y de irlo demostrando. O sea, no es todo quedar en el discurso, sino demostrarlo con hechos. Pues muchísimas gracias, Rogelio. Al contrario, Javier. Espero que tengamos contacto más o menos regular para ir dando cuenta de todo lo que pasa y ir solucionando problemas de parte de ustedes, y que la gente tenga una información más concreta y pueda tener un mejor punto de vista. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos aquí el próximo lunes en Debate 22.